Todos conocemos a las 7 maravillas del mundo moderno que son el Coliseo Romano, la estatua de Cristo Corcovado, el Chichén Itzá, la muralla china, la ciudad antigua de Petra, el Taj Mahal y el milenario Machu Picchu. Cada una tiene su belleza natural y valor histórico, por eso tiene su lugar como patrimonio de la humanidad. Pero, antiguamente, habían otras que hasta hoy perduran y las que no, se han vuelto leyendas inmortales. Es por eso que hoy veremos 7 maravillas del mundo antiguo. Número 7. El Coloso de Rodas. Erigido en 282 a.C., el Coloso de Rodas fue la última maravilla construida y una de las primeras destruidas. Permaneció en pie durante menos de 60 años, pero eso no lo descalificó de ser considerado una maravilla. La imponente estatua del dios Sol Helios fue erigida durante 12 años. La leyenda afirma que la gente de Rodas vendió las herramientas dejadas por su enemigo vencido para ayudar a pagar el coloso, fundió las armas abandonadas para aprovechar el bronce y hierro en la edificación y usó una torre de asedio como andamio. El coloso no fue lo suficientemente fuerte para resistir un terremoto en el 226 a.C., y la estatua se hizo trizas. Los ciudadanos de Rodas no quisieron reconstruirla, pues un oráculo les dijo que habían ofendido a Helios. Así que los pedazos gigantes de la que había sido una colosal escultura permanecieron en el suelo donde habían caído durante más de 800 años, atrayendo visitantes. Número 6. Templo de Artemisa. Dicho esto, el templo tuvo una existencia difícil y violenta, tanto que en realidad hubo varios templos, construidos uno tras otro en Éfeso, la actual Turquía. La maravilla fue destruida repetidamente por una inundación del siglo 7 a.C. El templo estaba compuesto por numerosos edificios, que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. Se eligió un terreno rocoso como precaución frente a terremotos, según Plinio el Viejo. El templo se convirtió en atracción turística, visitado por mercaderes, reyes y viajeros, que pagaban tributo a Artemisa en forma de joyas y otros bienes. Su esplendor también atrajo a adoradores que formaron el culto de Artemisa. El templo era respetado como lugar de refugio, tradición que se trasladó al mito con las amazonas que se refugiaron allí tanto de Hércules como de Dioniso. El templo de Éfeso fue destruido por un incendio provocado por Heróstrato el 21 de julio del año 356 AC, la noche que, se dice, nació Alejandro Magno. Según la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Número 5. El Faro de Alejandría. Navegar hacia el puerto de Alejandría era complicado, debido a las aguas poco profundas y las rocas. Era imperativo encontrar una solución para el próspero puerto mediterráneo fundado por Alejandro Magno en 331 a.C. En el reinado de Ptolomeo II, el arquitecto griego Sóstrato fue el encargado de construirlo y le tomó más de una década terminarlo. Se cree que el faro tenía una altura un poco menos de 140 metros, lo que lo convierte en la segunda estructura más alta hecha por humanos de la antigüedad después de la Gran Pirámide de Giza. Como algunas de las otras 7 maravillas, el faro fue víctima de terremotos. Logró sobrevivir a varias sacudidas importantes, pero no sin grandes daños que lo llevaron a ser abandonado. Las ruinas se derrumbaron definitivamente en el siglo XV. Número 4. Jardines colgantes de Babilonia. A pesar de la existencia de descripciones detalladas en muchos textos antiguos, tanto griegos como romanos, ninguna otra maravilla es más misteriosa que los jardines colgantes de Babilonia. Una teoría es que el rey de Babilonia Nabucodonosor II hizo que se crearan los jardines colgantes, en el 600 a.C., para consolar a su nostálgica esposa, que extrañaba el verdor de su tierra natal de Median, lo que ahora es Irán. Es posible que hayan sido una serie ascendente de jardines en techos, y algunas de las terrazas supuestamente alcanzan una altura de alrededor de 23 metros. Esto daba la impresión de ser una montaña de flores, plantas y hierbas que crecían en el corazón de Babilonia. La vegetación exótica habría sido regada por medio de un sofisticado sistema de bombas y tuberías que traía agua del río Éufrates. Número 3. Estatua de Zeus.
Olimpia fue un santuario de la antigua Grecia, donde se jugaron los primeros Juegos Olímpicos del mundo. Tal era el tamaño de la estatua, casi 12 metros de altura, que apenas cabía dentro del templo. Uno de los sacerdotes que se encargaban de aceitar la escultura para protegerla del clima observó: parece que si Zeus se pusiera de pie, destecharía el templo. Durante 8 siglos, la gente viajaba a Olimpia solo para ver la estatua. Aunque sobrevivió al emperador romano Calígula, quien quiso que la llevaran a Roma para que su cabeza pudiera ser reemplazada por su propia imagen, Zeus finalmente se perdió. Se cree que Fidias terminó esta obra hacia el final de su vida, aproximadamente sobre el 430 a.C., y que fue destruida en el siglo V después de Cristo por un incendio. Según algunos autores de la época como Quintiliano, los griegos no tenían un arquetipo del aspecto de Zeus hasta que Fidias creó el de Olimpia. Número 2. Mausoleo de Halicarnaso. A lo largo de su vida, el poderoso Mausolo construyó una nueva y magnífica capital para él y su esposa Artemisia en Halicarnaso, hoy la costa occidental de la actual Turquía, sin escatimar en gastos para llenarla con hermosas estatuas y templos de mármol. Hecha de mármol blanco, la estructura monumental se asentaba sobre una colina que dominaba la capital que había construido. Había sido diseñada por los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo y contaba con 3 niveles, combinando los estilos arquitectónicos licio, griego y egipcio. El más bajo tenía alrededor de 20 metros de altura, formando una base de escalones que conducían al segundo nivel, rodeado por 36 columnas. El techo tenía la forma de una pirámide, con una escultura de un carro de 4 caballos en la parte superior, que elevaba la altura de la tumba a unos 41 metros. Número 1. La Gran Pirámide de Giza. Si le pides a un grupo de gente que nombre las 7 maravillas, es muy probable que la mayoría empiece con la Gran Pirámide de Giza. La razón: sencilla. Mientras que las otras 6 desaparecieron hace siglos, la Gran Pirámide de Giza sigue orgullosamente erguida en el norte de Egipto. Su altura original de 146.5 metros convirtió a la pirámide en la estructura más alta del mundo, hecha por humanos hasta que la Catedral de Lincoln la eclipsó en el siglo XIV. Con los años, la capa exterior de piedra caliza se ha erosionado, reduciendo casi 8 metros de altura, pero la pirámide sigue siendo una de las vistas más extraordinarias del planeta. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo. Hemos terminado con el video. ¿Conoces de algún otro dato que me haya olvidado? Si fue así, déjalo en un comentario. Me ayudarías mucho si ahora mismo le das me gusta al video y me sigues en mis redes. Recuerda que, aprender es poder. Adiós.